Yo quisiera comenzar algunas cosas de innovación desde un escrito que hizo un padre jesuita, Víctor Codina, que estuvo por acá, por estas tierras también, posiblemente fue compañero tuyo, Julito, y me encantó cuando yo leí esto. Dice, perdón que me ponga de pie porque me siento apretado ahí un poco, pero para leerle esto nomás, no se preocupen. Dice, el caminar con los pobres, yo le puedo parafrasear, el caminar con una educación rural no es nada sencillo. El aprender de esa educación, el aprender de ellos, el aceptar a recibir de ellos, el no adelantarse a su paso, el dejarse evangelizar por ellos, supone mucha paciencia y mucha humildad. Paciencia y humildad. En este aprendizaje con el pueblo no hay más camino que el éxodo de larga marcha. ¿Cuántos años tenemos en esto? Tenemos que seguir caminando. Hay que aprender la travesía con los oprimidos para renacer como hombres libres, liberándose los unos con los otros. Y la marcha no se hace en la conciencia o en el intelecto, sino con la historia, en el desierto real, polvoriento de la opresión compartida y vivida. Esos son los profesores, esos son ustedes padres de familia, esos somos los que estamos aquí. A veces queremos apresurar la marcha y otras circunstancias no nos dejan. A veces queremos retrasarlos mucho, pero tenemos que correr para alcanzarla. ¿Cómo hay que seguir haciendo esta marcha? La única cosa es con paciencia y humildad, y desde fe y alegría decimos, sin olvidar las raíces, sin olvidar la identidad. Y si yo quiero hablar de identidad pedagógica, hablo de esa identidad latinoamericana que es Paulo Freire. O sea, no podemos olvidar en fe y alegría que nuestra raíz fundamental es la pedagogía del oprimido y la pedagogía de la esperanza, porque no nos vamos a quedar llorando. La esperanza es un proyecto, un proceso ontológico que tenemos las personas, yo ya lo diré. Pero para esto, para esta caminada, queridos compañeros, queridos chicos, chicas y amigos, amigas, para esta caminada hay dos cosas fundamentales que tenemos en Fe y Alegría, dos cosas fundamentales. La primera es el contexto. Sin contexto, sin analizar el contexto, pero no solamente el contexto de las circunstancias. Ortega y Gasset decía, yo soy yo y mis circunstancias. Por eso a las circunstancias hay que darle voz. Por eso es que Fe y Alegría dice que la educación es transformación social. Porque ¿qué pasa a un niño que llega a la escuela sin comer? ¿Usted qué le está dando? ¿Qué le va a dar? ¿Cómo lo hace jugar? Entonces, a la circunstancia del hambre hay que darle voz. Y esa voz implica luchar por la liberación, por la justicia, etcétera, y por la justicia pedagógica, por la justicia curricular. Implica como han luchado todos los compañeros indígenas con otros sistemas educativos, que me parece importantísimo lo que están haciendo. Todo lo que nos han explicado los chicos ahora en estas casas abiertas es fundamental para mí. Yo gozo con eso, pero no soy, pero gozo, pero estoy. Y por eso es que yo hablo que para entender estas cosas, queridos profesores, queridos amigos, para entender estas cosas hay que encarnarse. Y yo a veces digo a mis alumnos, hay que conquistar la palabra, porque al conquistar la palabra es tuya y tú la dices porque amas. Pero la palabra conquista suena mal, entonces hay que encarnar la palabra. Y si me permiten hacer aquí un paréntesis cristiano, siempre uno quiere estar buscando a Dios arriba cuando Dios está abajo, porque Dios está encarnado. Cuando tú lo entiendes, aunque Jesús es encarnado, puedes decir y puedes hacer la revolución o como tú la llames. Hablo de educación.
Primer elemento, entonces, el contexto es importante para que yo pueda entender a ese alumno, a esa familia, a esta sociedad. Pero ese contexto tiene que estar encarnado en mí, no solamente en el intelecto. Segundo camino para esta innovación es entender cómo mira el otro. Es lo que ustedes llaman, los científicos, investigadores, la cosmovisión del mundo andino, esta cosmovisión de la ruralidad, ¿no? ¿Cómo miro yo? Por eso es que en Fe y Alegría decíamos, educar es enseñar a mirar. Teníamos el leitmotiv del año pasado, educar es enseñar a mirar al otro, a nosotros, quién es nuestro prójimo, quién es nuestro próximo. Pero no solo eso, en la cosmovisión andina, según lo que también hemos conversado con los amigos, son muchos amigos aquí, de hace muchos años aquí en Guamote, en la cosmovisión andina va a decir, yo miro el mundo, yo me miro y miro al otro. Es decir, es tridimensional. Ahí porque el hombre, la mujer, para mí también ese concepto es tridimensional, es capaz de entenderse a sí mismo, o es dentro del pensamiento africano lo que dicen el Ubuntu, es yo me reconozco persona porque tú eres persona, y yo soy persona porque tú eres persona. Vean ustedes si cambiamos ese proceso educativo donde el maestro no es la luz, lo que tú decías, el maestro no es la luz, sino es uno más que acompaña. Porque decir que el maestro es luz, ya nos estamos demasiado subiendo acá arriba como estamos nosotros. Entonces, eso es dos cosas importantes. Es el contexto como tal, y el otro camino es entender la cosmovisión de los otros. Y el otro tiene que entender mi cosmovisión. Por eso Pablo Freire decía, cuando uno enseña tiene que entender dos cosas, el mí aquí y el tú aquí. Las dos cosas se juntan. Eso es para nosotros importantísimo. Y eso implica ya el que nosotros podamos hablar de una nueva educación. Aunque esto sea tan viejo, pero eso implica que podamos hablar de una nueva educación. Entonces, desde esos parámetros, me permito también, acabamos de, obviamente el contexto de educación no voy a hablar, la pobreza en la ruralidad es mucho más que en la parte urbana. Hablábamos, por ejemplo, de alrededor de un 17.4% de personas que están en extrema pobreza, por ejemplo, en la ruralidad. Porque el hablar de innovación también implica hablar de realidades. La innovación no solamente la tecnología, sino la innovación es si eso me va a servir para mi proceso educativo. Entonces, con estas intenciones, la propuesta que deseamos construir y que vamos construyendo juntos tiene otra palabra importantísima para poderla encarnar, es la palabra participación. Un proceso educativo sin participación de la comunidad educativa no es entendido. No puede ser un proyecto de escritorio ni de unos cuantos intelectuales. Tiene que ser un proyecto participativo, comunitario. Por tanto, la educación también tiene que ser colectiva. Ya no podemos hablar el maestro, sino tenemos que hacer reflexionar lo que el concepto de educación decía. Es decir, es sacar de dentro lo que yo tengo. Si ustedes me permiten irme también a lo europeo, es lo de Sócrates, ¿no? La mayéutica socrática, hacer parir la verdad. Esto es lo importante, hacer parir la verdad que todos llevamos dentro. Por eso en Fe y Alegría hablamos de diálogo de saberes. Esto es también importante para la innovación. Quisiera nada más, siguiendo, para concluir, el primer encuentro que se ha tenido con Fe y Alegría a nivel, porque estamos analizando, en el contexto de Fe y Alegría, estamos analizando, nosotros hemos incursionado muchísimo, tenemos más de 50 colegios más urbanos, tenemos pocos colegios en la parte rural, tenemos en Manabí, tenemos acá en Chimborazo y tenemos en Esmeraldas. Son menos, pero este año, estos 5 años que vienen, le queremos dar repotenciar todo el pensamiento nuestro de la educación rural, ¿no? Y entonces, en ese sentido,
Hemos hecho un encuentro, el segundo encuentro se va a hacer después aquí con la cuestión de la ruralidad, más desde el campo y andino, una cosmovisión más andina, allá está una cosmovisión más de la costa. Por eso es que no se puede escribir igual para todos, porque cada sector tiene su propia cosmovisión, su propia filosofía. Pero nosotros le preguntamos, a este encuentro que se tuvo de Fe y Alegría con la ruralidad, le preguntamos en este primer encuentro, ¿cuáles serían los aportes de la educación rural, ¿no?, para este proceso innovador, este aporte que hace, en vez de decir cuáles son los desafíos? Vamos por los aportes. Primero, una educación rural posibilita el derecho a una educación y al aprendizaje. 2, la diversidad cultural. 3, flexibilidad del currículo. Esto es importantísimo, eso es lo que nos enseñan. 4, contexto natural, los alrededores, plantas, ríos, etcétera, son dispositivos pedagógicos para trabajar. Es decir, no hay que crear tantas cosas, no hay que crear tantos materiales cuando lo tenemos. 6, 5, habilidades para la vida, llevarlo aprendido a la práctica. Son muchos en la educación rural, indiscutiblemente seremos más prácticos que en la propia urbanidad. Y 3, aquí todos estamos incluidos. ¿Y por qué? Porque de alguna manera brindamos oportunidades para reconocernos que todos estamos viviendo en un mismo proceso, ¿no? Entonces, y desde Fe y Alegría entendemos la ruralidad para nosotros, queridos amigos, y quizás aquí es donde más yo me he quedado. Para Fe y Alegría es donde está nuestra intencionalidad fundamental. La educación rural para Fe y Alegría, que nosotros decíamos juntos en la creación de ella, que Fe y Alegría debe estar más allá de donde está el asfalto, ¿no? La ruralidad nos permite seguir, de alguna manera, ser junto con la comunidad profeta de seguir insistiendo de que la educación tiene que llegar hasta el último rincón del mundo. Esto es importante. Por eso la ruralidad de suyo, yo podría decir que es el lugar epistemológico de Fe y Alegría. Y aquí es donde yo me quiero recreando un poco estos procesos. Segundo, desde Fe y Alegría, la innovación enlaza aportes epistemológicos, metodológicos y prácticos que generan insumos desde lo cotidiano y potencian la reflexión de las prácticas socioambientales, ¿no? La innovación, no crean que solamente es en la última generación, de la última aparato que yo tengo para proyectar, o solamente en la generación de un sistema que a mí me permita calificar automáticamente. Eso está bien y hay que aceptarlo, no hay que descartarlo, pero ahí no está la innovación para Fe y Alegría. Seguimos, la innovación sucede cuando se conectan los contenidos curriculares desde la pertinencia pedagógica, generando aprendizajes para la vida, desde la ecología integral, de los saberes comunitarios, de la revalorización de la identidad y de la participación y también de las alianzas. No podemos estar solos. Aquí hay que caminar con el Estado, con los movimientos sociales, con la comunidad, con la academia. Si no nos unimos, la educación no prospera. Creo que aquí tenemos que unirnos todos. No podemos dividir porque somos un solo pueblo, es verdad, con muchas características distintas de ciudad a ciudad, de zona a zona, pero tenemos una sola proceso de identidad que es capaz que nosotros nos cuidemos de la violencia y que podamos entendernos desde la paz. Y por último, yo les decía que lo más importante para nosotros es no declinar. Hay muchos, yo podría nombrar aquí muchos desafíos que tenemos. Por eso lo saben ustedes más que nosotros. Todos los desafíos que hay que entender desde la ruralidad, desde la movilidad, desde la falta de profesores, desde la falta de profesores y de escuelas mismos en lugares mucho más arriba de lo que nosotros estamos. Faltan muchas cosas, pero lo que no puede faltar y lo que no se puede negociar, según Freire, es la esperanza. Y yo ponía esto aquí.
Insistimos que la innovación debe ser entendida como justicia social. No hay justicia social sin justicia educativa. No hay justicia educativa sin justicia curricular, entre comillas. Derecho al aprendizaje. Y el compromiso de no negociar la esperanza. A pesar de que el corazón humano seguirá tropezando con su propio egoísmo y la sociedad siga relativizando todo, aún así no hay que negociar la esperanza. Mientras exista un ser humano, una comunidad educativa que no solo reclame sus derechos al Estado, sino que desde su esperanza y desde su responsabilidad y deber con los que más necesitan, se arriesgue con irreverente creatividad a nuevos desafíos educativos marcados con el amor, la solidaridad, el derecho, la justicia y la esperanza. Será en este sentido el espíritu para construir una nueva educación.